Vamos a ver los tipos de cefalea primaria. Estos son migraña, clúster o también llamada en racimos y detención. Para cualquier cefalea nos vamos a preguntar la localización, el tipo, o sea, como el carácter, si es por ejemplo pulsátil o como de opresión o como. Si es, bueno, bilateral o unilateral, que esto entra como parte de la localización. Intensidad, leve, moderado, severo, el peor dolor de la cabeza o así. Esto es para cualquier tipo de cefalea, ya sea cefalea primaria o secundaria, y nosotros no vamos a saber si es una cefalea primaria o secundaria. ¿En qué momento ocurre? ¿Cuál fue la edad a la que ocurrió por primera vez? Si es que es cefalea recurrente, o sea, no es la primera cefalea con la que se presenta la persona. ¿Qué son las cosas que lo agravan? ¿Qué cosas lo desencadenan? Y si hubiera alguna cosa que lo disminuya o alguna cosa que haga, que cancele toda la cefalea, que haga abortiva la cefalea también. Síntomas asociados. Si hay cambios al hacer, digamos, aumento de la presión intraabdominal o intracraneana, que esto es, por ejemplo, al hacer maniobra de Valsalva, aumentamos la presión intracraneal. Por ejemplo, cuando nos agachamos a recoger algo, estamos haciendo maniobra de Valsalva. Entonces, también. Y esto es distinto a que cambie con la actividad física. Actividad física, con eso nos referimos más a que conforme va pasando el día la persona ya está agotada o así, ya tiene cefalea y así. Pero no, con actividad física no nos referimos a recoger algo, o sea, no nos referimos a las cosas que son aumentar o al hacer maniobra de Valsalva. Porque si aumenta al hacer maniobra de Valsalva, esto ya es un signo de alarma. Otros síntomas de alarma va a ser si hay síntomas sistémicos asociados, hay una enfermedad subyacente como puede ser VIH o cáncer, si es una sola cefalea, o sea, es la única cefalea que ha tenido, esto versus recurrente, si el paciente tiene más de 50 años, si es, digamos, como que involucra así como toda la cabeza, o sea, no es, digamos, unilateral, retroorbital o así, no, o sea, como en toda la cabeza más o menos. Y así. Entonces, esto siempre lo vamos a hacer para cualquier cefalea. Ahora, específicamente las presentaciones de cefaleas primarias van a ser estas. La detención es, en un sentido, un diagnóstico de exclusión porque no se está presentando como la de racimos o la migraña. Y esta es, o sea, cuando la persona está tensa, generalmente puede ser una persona que o sea, que está muy tensa por algún tema, que le están regañando o alguna cosa así. Y está o está muy preocupada por algo. Esta puede ser episódica o crónica. Si tiene días de cefalea que es menos de la mitad del año, o sea, menos de 180 días al año, o menos de 15 días al mes, es pues la misma. Entonces va a ser episódica. Y si es más, entonces va a ser crónica. Cuando preguntemos, otra cosa que se me olvidó acá es la frecuencia, con qué tanta frecuencia ocurre. Pero a lo que nos referimos es como cuántos días a la semana o así. Pero eso, lo importante es hablar de cuántos días de cefalea, porque en un día puede haber muchos episodios de cefalea, como por ejemplo en la de racimos pueden haber 3, 4 episodios de cefalea, por ejemplo en un solo día. Y no, nosotros estamos hablando de cuántos días de cefalea a la semana, al mes, al año tiene. Bueno, al año no más que los días, pero por ejemplo a la semana cuántos tiene, o al mes cuántos tiene. Y así también lo dividimos en que si es episódica, crónica, esto para la detención. Pero siempre que vamos a hablar de frecuencia, es muy específico preguntarles cuántos días de cefalea tiene al mes o a la semana. Pero es cuántos días de cefalea, así.
Para la detención, el diagnóstico es con más de 2 de los siguientes. Que sea en región fronto-occipital, que sea bilateral, con intensidad moderada, que no cambie con actividad física, a diferencia de migraña, y que tenga una apariencia de presión, o sea, no es pulsátil, es como de presión. Entonces, esto, que sea fronto-occipital, bilateral con intensidad moderada, presión, y que no cambie con la actividad física. Y el tratamiento es principalmente AINES. Tratamientos son los AINES. Si el paciente tiene episodios recurrentes, entonces se da profilaxis, y la profilaxis es con tricíclicos antidepresivos, que generalmente son duloxetina o amitriptilina, 75 microgramos al día. La detención, si el paciente se presenta más de 50 años, de todas formas vamos a hacer una evaluación para ver que no sea arteritis temporal o la vasculitis de vasos gigantes, de células gigantes. Para hacer esto vamos a pedir la tasa de sedimentación eritrocitaria, la velocidad globular eritrocitaria. Esta la vamos a pedir porque si está elevada, puede ser que sea por esta vasculitis, entonces ya si estuviera elevada, igual ya proseguimos a la biopsia o así. Pero si nos salen negativos, o sea, si nos sale elevada, nos quedamos tranquilos. Y lo que nos importa es que el peligro con esta vasculitis es que el paciente se puede quedar ciego. Entonces es muy importante descartarla cuando el paciente tiene más de 50 años. Generalmente ocurre, o la media es cuando el paciente tiene 81 años más o menos. Pero de todas formas, si tiene más de 50 años, vamos a descartarla. Ok, ahora la cefalea de racimos, esta pertenece a las cefaleas trigeminoautonómicas. La característica de las cefaleas trigeminoautonómicas es que es un dolor unilateral, generalmente retroorbital o periorbital, y tiene síntomas del sistema nervioso autónomo, como puede ser la miosis unilateral. Esto es porque se está activando más el parasimpático y está disminuyendo el simpático. Y lagrimeo, rinorrea, ruboración, tumefacción, aquí bueno, del lado de que tenga la cefalea. Y el ojo va a estar rojo, entonces hay inyección conjuntival. Y el paciente se puede presentar con síndrome de Horner de este lado, que sería hemianhidrosis, miosis y ptosis parcial. Aquí el paciente, o sea, es un dolor sumamente molestoso, es muy doloroso. El paciente llega al departamento de emergencia y aquí el paciente está verdaderamente perturbado, está agitado. Esta diferencia de migraña, como vamos a ver más adelante, el paciente con migraña le gusta el ambiente tranquilo, o sea, cuando tiene la cefalea quiere estar en un lugar donde no haya ruido, que esté oscuro y así. Aquí no. En la cefalea de racimos, el paciente, o sea, va al departamento de emergencia y así. El tratamiento es 100% oxígeno molecular con máscara a 7 litros por minuto durante 15 a 20 minutos. También se puede dar algunos triptanos, que son antagonistas de los receptores de 5-hidroxitriptamina, de serotonina subtipo 1B, 1D. Pero la primera línea va a ser el oxígeno. Esto de efectos adversos puede ser que le aumente la presión y cosas así, entonces esto a veces está contraindicado. Y de profilaxis se va a dar verapamilo a 240 a 480 microgramos
al día en 2 dosis, o a veces se da litio, esto hasta mantener una litemia, o sea, la concentración de litio en la sangre de 0.5 a 1 milimolar por litro. Y el litio es sumamente tóxico, hay muchos efectos adversos por el litio. Los efectos adversos agudos pueden ser temblor, confusión, delirio, convulsiones, taquipnea y cosas así. Y a largo plazo ya sería, por ejemplo, una diabetes insípida. Bueno, adicionalmente tenemos ergotamina. Esta se da como de 2 a 3 como paquetes o así el día. Y hay una cosa que es el calcitonin gene related peptide, que está involucrado en las cefaleas de racimos y de migraña. Entonces podemos dar antagonistas de receptores de esta proteína, de la proteína calcitonina que está codificada ahí. Y ya por último, la migraña. La migraña, el diagnóstico es 5 ataques o más de 5 ataques con más de uno, mayor o igual a uno de, ya sea fotofobia o fonofobia. Fotofobia es que le molesta la luz, fonofobia es le molesta el ruido o el aire o así. Odorofobia es que el olor le aumenta la cefalea. Vómito y náusea. Y más de 2 y que sea una cefalea con moderada intensidad, bilateral, o que aumente con la actividad física. Aquí se aumenta con la actividad física, pero recordemos que no es que esté aumentando al hacer, por ejemplo, el agacharse, así donde estamos haciendo maniobra de Valsalva. La migraña puede ser con aura o sin aura. La aura es algo que precede a la migraña y cuando ocurre, el paciente se da cuenta que ya le va a dar la cefalea. Esto puede ser que deje de sentir una parte del cuerpo, que la sienta entumida, que deje de ver. Rara vez tiene disartria o algunas cosas así. De los más comunes son los escotomas ciliantes. Estos escotomas no es realmente un escotoma, o sea, no es que deje de ver en la parte central del campo visual, sino que la parte central del campo visual lo ve como si se estuviera moviendo un poquito así, como si se estuviera moviendo así, este movimiento leve, así lo ve. Y hay algunas cosas que aumentan la migraña, como puede ser los cambios barométricos de la presión si pasa, por ejemplo, de la Ciudad de México a Veracruz o así, o muchas comidas como puede ser el vino, chocolate, plátano y así. Con la migraña hay que evitar las cosas que la desencadenen. Y de terapia abortiva es los somatriptanos, igual los antagonistas de receptores 5-hidroxitriptamina tipo 1B, 1D, o ergotamina. Ergotamina se da cuando hay contraindicación para estos, que puede ser, por ejemplo, en hipertensión o enfermedad cardiovascular. Y de terapia para profilaxis se da beta bloqueadores. Esto también se puede dar en las señoras embarazadas, aunque sí es muy importante que la mantengamos a la dosis más baja que se pueda, porque puede causar restricción del crecimiento en los bebés. Entonces tenemos beta bloqueadores, tenemos topiramato, tenemos metoclopramida. Este es antagonista de los receptores de dopamina, pero esto puede producir síntomas extrapiramidales como parkinsonismo y así. Entonces esta no es primera línea de tratamiento profiláctico, y si la damos, generalmente la damos con un medicamento anticolinérgico como puede ser benztropina. También a veces se utiliza la toxina botulínica. Y los antagonistas igual del calcitonin gene related peptide. Y aquí la migraña se da por una vasodilatación seguida de una vasoconstricción.
También hay mediadores inflamatorios como el calcitonin related peptide, y también hay inflamación así de las meninges. Entonces los medicamentos que damos son para tener el efecto contrario a lo que aquí vemos. Y la migraña generalmente se asocia también a una historia familiar de migraña, y eso es un poquito más común en las mujeres. Esta cefalea dura de 4 a 72 horas, por lo general. Bueno, ciertamente sí, más de 2 a 3 horas. La detención dura como de 4 a 6 horas, bueno, ciertamente más de 30 minutos. Y la detención es la más común, ocurre igual en mujeres, hombres. Esto es más común, esta es la cefalea más común. La de racimos es muy común en hombres, más común en hombres y como de edad de 25 a 40 años, y está un poco más común en mujeres.